tardes, estamos acá con Estela Morales, excombatiente de Malvinas. Un orgullo para nosotros poder hablar con vos. Ya hemos tenido oportunidad de hablar 2 veces y la verdad que la primera vez nos dejaste llorando y la segunda vez que hablamos era cuando no pudieron desfilar, nos dejaste con mucha bronca. Y hoy vamos a hablar de todo un poco. Queremos hablar de todo Y la un vamos a poco. presentar como excombatientes de Malvinas, Excombatiente de Malvinas, porque ejercieron la enfermería ayudando a los soldados que estaban en combate, ¿no? ¿Es así? Así es. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad en nombre de las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza Aérea. Agradecidas porque siempre hay cosas para contar, siempre tenemos buenas noticias y algunas no tanto, pero bueno, es importante que uno pueda contarle a la sociedad qué está pasando, ¿no? No solamente el 2 de abril, sino en cualquier momento del año se puede hablar de esto. Así es, hay muchas cosas que no se saben, sobre todo de Malvinas, Así es. de la historia de Malvinas. Hay pocas cosas que sí sabemos, por eso estos reportajes a los protagonistas de aquella época nos sirven para informarnos, porque si no lo único que tenemos son algunos libros de historia que apenas nos cuentan y un par de películas, y no mucho más. Los conflictos más pequeños y los intereses más que están en juego no los conocemos. Entonces por eso es interesante tener estas charlas. Entonces también estaría bueno empezar a explicar, yo empezaría por ahí, ¿no? Porque muchos de los que van a escuchar esta nota no saben de dónde viene este conflicto. Ustedes cumplieron una función muy importante en la Guerra de Malvinas y por ahí podés hacer una síntesis muy chiquitita de cómo fue esa función. Perdón, antes de que empieces a hablar, te aclaro, si ves que se me esboza una sonrisa o una lágrima, yo soy muy cholulo de gente como vos, Estela, pero en serio, a mí no me mueve la gente de la tela, a mí me mueve la gente que realmente estuvo, que está luchando por lo que corresponde, y si ves que una sonrisa o un gesto malo no es por vos, sino porque me da bronca interna el no poder largarlo. Así que vamos con la pregunta de Leo. Vale, a ver si nos podés contar un poquitito cómo fue el servicio que ustedes ofrecieron en la Guerra de Malvinas. Bueno, como saben, en 1982, empiezo en 1980, Fuerza Aérea incorpora por primera vez mujeres con grado militar enfermeras. En ese momento, en el año 1980, egresan 21 enfermeras con grado militar, cabo principal. Destino, Hospital Aeronáutico Central, y allí en Pompeya, donde está ubicado en el barrio Pompeya. Ahí estuvimos trabajando durante el año y cumpliendo nuestras funciones como enfermeras en diferentes servicios. En el año 1981 egreso yo también con grado militar, como enfermera profesional, pero con grado militar, y empiezo a trabajar en el mismo hospital. En 1982, como todos sabemos, ocurrió esta desagradable y triste noticia para todo el país, una guerra contra una potencia para recuperar las Islas Malvinas, que habían sido y siguen siendo usurpadas por Gran Bretaña. Bueno, el 2 de abril, como saben, a los pocos días nos indican como militares que debemos ir a Comodoro Rivadavia en principio, pero nuestro destino final eran las Islas Malvinas, formando parte de un equipo de sanidad conformado por médicos y enfermeras que iban a atender a los heridos que llegaban de la guerra. Trabajamos en un hospital reubicable, que es un hospital que consta de 11 módulos, que en este momento está cumpliendo la función como corresponde en el helipuerto del hospital aeronáutico, acá en Cava, cumpliendo la función como corresponde, digo, otra vez en una situación de catástrofe como lo es esta pandemia. Bueno, en 1982 vuelvo, ese hospital consta de 11 módulos y así debía ir en 1982 a las Islas Malvinas. Pero bueno, una contraorden termina instalándose en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Comodoro Rivadavia.
Allí estuvimos trabajando estas enfermeras que te digo con grado militar, incluida yo, desde el inicio hasta el final de la guerra. Y posteriormente porque nosotras estábamos preparadas para armar y desarmar ese hospital. Conocíamos hasta el último tornillo de cómo se arma ese hospital, por lo tanto, no solo cumplimos las tareas de enfermería, sino también del armado y desarmado de este hospital. La función nuestra como enfermeras fue, desde los inicios, como digo, recibir a los heridos que llegaban de ese infierno. No solo la enfermera cumple la función de cuidar, de sanar, de proteger, sino también de contenerlos. Y esa fue otra de las funciones claves, digo yo, para recibir a ellos que llegaban de ese lugar tan triste y tan terrible, ¿no? Porque yo siempre digo que el ser humano nunca va a estar preparado para una guerra, jamás. Tenemos miedo, como todo ser humano, dolor, angustia, estábamos separadas de nuestra familia, como también los soldados, pero nos manteníamos fuertes, sentíamos que teníamos que cumplir esa función y la cumplimos. Creo que a la par de ellos, a la par de los médicos y de todo el personal de sanidad, cumplimos la misma función: contener, recibir, atenderlos y darles los cuidados necesarios a los heridos que llegaban desde las islas. Creo que eso nos mereció, al finalizar la guerra, la misma retribución que reciben hoy los que estuvieron con nosotros. Los médicos y todo el personal sanitario que estuvo con nosotras en ese hospital, en el continente, no en las islas. Siempre lo aclaramos, nosotras no estuvimos en las islas. Las 14 enfermeras que estuvimos allí, creo que merecemos lo mismo, no el olvido, ese olvido que llegó apenas finalizó la guerra. Más allá de ese olvido sistemático, también sufrimos ese maltrato y esa violencia de decir, ustedes no pueden hablar. Lo vivimos allá, cuando estábamos en el hospital. Sí. Ustedes no pueden hablar. Ustedes pueden pueden permitirle a los periodistas que les saquen fotos, porque eso es lo que hicieron. Imagínense, Argentina e Inglaterra en guerra. Obviamente los periodistas y los corresponsales de guerra de todo el mundo llegaron a la Argentina. Cuando nos vieron a nosotras vestidas de verde, porque no estábamos con el ambo blanco, sino de verde, todo el personal estaba vestido de verde, les llamó la atención y lo primero que hacían eran sacarnos fotos y preguntarnos qué hacíamos allí, qué función cumplíamos. Y no podíamos hablar, no le podíamos contar. Solamente que nos sacaran fotos, solamente un periodista, que fue en ese momento creo que fue Daniel Mendoza, que ya no está más con nosotros, solamente se le permitió entrar al hospital y sacarnos unas fotos, varias fotos, y hacernos unas preguntas triviales, obviamente, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Qué pensás? Y cada una dijo, tengo novio, no tengo novio, nada, parecíamos, estábamos, sí, triviales. Cumplíamos una función, pero esa función creo que tan importante y tan loable como lo es ahora en la pandemia, la función de la enfermería siempre es desvalorizada. Y en ese momento y posterior de la guerra, aparte del maltrato y del destrato y del olvido, a nosotras fuimos así, lisa y llanamente olvidadas. No nos hacían participar de nada, no recibíamos nada, es más, muchas de nosotras, voy a decir cuántas, 3, no recibimos la medalla. Esa medalla que ahora la lucimos, no nos invitaron y no nos hicieron participar de ese evento donde se entregaron las medallas
que dice que somos veteranas de guerra. Es una medalla que entrega el Honorable Congreso de la Nación a todos los que participaron en la guerra. Y ahí nos podemos... Más el certificado. Entonces, ¿ustedes están todas reconocidas o no? Vos decís que 3 de ustedes no fueron reconocidas. Como... Me refiero a que Sí. dentro del grupo de las 14 enfermeras, Sí. muchas de nosotras han asistido a esa, o le han hecho participar, porque Bien. la mayoría siguen, algunas hicieron carrera, otras están de civiles, personal civil. Yo me fui en el 80, fines del 83, inicios del 84, yo pedí la baja y me fui. Nunca más me enteré de que había pasado por mis compañeras, no sabía qué pasaba, pero había compañeras en el hospital que siguieron trabajando. Es más, una de ellas se retiró con el grado, más alto de suboficial. Algunas son oficiales, otras suboficiales, siguieron la carrera. Pero es así, y sin embargo, esa compañera que te digo que es Ana Masito, que se retiró con el grado más alto, nunca fue informada de esa medalla. Nunca fue informada que le entregaban, que el Honorable Congreso de la Nación entregaba ese certificado. Están archivadas las medallas, digamos. Están archivadas y nunca fueron entregadas a quienes deberían entregárselas. Digamos, eso sería. Cuando yo me enteré, cuando yo me enteré que tenía medalla, me llamó mi compañera Lisa Reynoso, que es ella la que levantó la lucha por la visibilidad de nosotras, por nuestro reconocimiento, ¿no? Porque nos reconozcan como veteranas de guerra. Claro. Ella comenzó esa lucha en el 2010 y en el 2013 logró conectarse conmigo. Yo vivo acá, ella vive en Paraná, pero logró encontrarme, logró ubicarme, pese a que preguntaba en el hospital dónde estaba, si tenían idea de mí, si sabían dónde vivía, nada, absolutamente nada. Hasta que, bueno, se conectó conmigo y en ese momento me dijo, mirá que hay medallas, que hay el Honorable Congreso de la Nación entregó también certificado, diplomas, certificado a la Fuerza Aérea, bueno, todo eso yo no tenía ni idea. En el 2014 fui a retirarlo, obviamente, fui a retirarlo al edificio Cóndor, fui a retirar mi medalla, que siempre digo, no es una simple medalla, es una medalla que la llevamos con mucho orgullo. Claro. Para mí fue tan importante en ese momento, lástima que no me llamaron para recibirla antes, porque si la hubiese recibido antes, en ese momento mi mamá hubiese estado viva y podría decir, aparte que ya estaba orgullosa, saber que su hija tenía una medalla que lucía muy bien en su pecho, yo creo que le hubiese hecho muy feliz, pero pasó el tiempo y no la pudo ver mi mamá esa medalla. Pero ella sabía que yo había estado en ese lugar y creo que como todos, ¿no? Como aquellos soldados que estuvieron allá, nosotras también sufrimos ese desarraigo y me imagino cuando le avisé a mi mamá por teléfono, que fui allá a Avenida Corrientes, a una central telefónica a avisarle a mi mamá, porque soy de Villa María, Córdoba, le avisé que me iba a la guerra. Me imagino ahora, en ese momento ni lo pensé, me imagino lo que debe haber sido para mi mamá, como todas las mamás de nuestro país. Imagínense lo que hubiese, no sé, ni se me cruzó en ese momento decir, mamá, me voy a la guerra. O sea, es tremendo, es tremendo. Sí, es tremendo que la Argentina no entienda, que el Estado no entienda ese daño tan grande que sufrimos todos los que sufrieron esa desmalvinización. Ese olvido que fue a partir de la derrota, una derrota que siempre digo, la guerra no trae victorias, porque siempre trae derrotas, siempre trae muertes, siempre trae ausencia. Si no, piensen en esas familias, esos hogares que han quedado con ese vacío, ¿no? Y que no
nunca se logra, no se va a recuperar nunca. Pero tampoco, no puede ser que solamente el 2 de abril se hable se desgarran las vestiduras, pero nunca se pensó el daño que se hizo, nunca lo piensan en eso. Fíjense que no solo los héroes que han quedado allá, los miles de suicidios que han pasado. ¿Por qué? Porque no se ha rescatado el valor, la importancia que fue esa guerra tan injusta, que no lo voy a decir, fue re injusta, pero todos los que participamos en esa guerra, creo que de alguna manera tiene que haber un reconocimiento. Parece ser que ese reconocimiento es solo para los que estuvieron pisando la turba, solo los que estuvieron bajo fuego, o solo los que por algunas millas que alguien, creo que fue el señor Menem, que hizo esa separación entre las 500 o 150 millas, no lo sé, está el que cobra y el que no cobra. ¿Qué es eso? Eso la verdad que no me entra ni siquiera en la cabeza de un ser humano lógico y coherente. Porque, porque el tema es así. Ustedes están reconocidas como excombatientes, porque está la medalla, el Estado Nacional a ustedes las reconoció, pero el Estado Nacional al mismo tiempo hizo una separación entre quienes participaron dentro de las islas y a tantas millas de las islas, y aquellos que estuvieron dentro del continente, que son los que no reciben la pensión que deberían recibir. Digamos, ese es el exactamente. Claro, exactamente. El conflicto. Esa es la lucha, digamos. Ese es un conflicto, y fíjense, o sea, es algo tan terrible pensar en una guerra, chicos, es tan triste y tan doloroso lo que hemos pasado. A ver, no fue algo así nomás, no fue ir a la esquina o ir al fin del mundo y volver y nada, como si no hubiese pasado nada. Y así fue siempre, o sea, el destrato es más que nada con las mujeres de estos señores, porque ahora no son, no sé si serán ellos, pero estos señores que hoy nos maltratan, que han maltratado siempre, no solamente esto, siempre hemos sido violentadas, no solamente con el olvido, sino con por lo menos esa deuda que nos deben, es una deuda de honor. O sea, hemos estado trabajando, hemos servido a la patria de alguna manera, porque lo hemos cumplido con mucha honra, estamos muy orgullosas de haberlo cumplido, porque estuvimos allí conteniendo a los heridos, dándoles una mano de contención, tratando de calmar ese dolor, porque si ustedes hubiesen estado ahí, escuchar lo que ellos decían, ese grito de dolor, esa mirada que no es la mirada de... Nunca jamás vas a volver a ver esa mirada. Es una mirada que te habla de ese dolor que sufrieron allá. Y nosotras estuvimos ahí para contenerlos, para darles una mano, para darles no sé, una palabra de aliento. En ese momento ellos nos decían. Yo pienso que era la figura de la madre en ese momento de ellos. O sea, ellos veían ahí, y te veían a vos y veían a una madre, creo yo. Porque otra cosa no se me ocurre, entre tanto dolor. Imagínate que llegar y ver la cara de una mujer, es decir, bueno, ellas van a poder conectarse con mi mamá. ¿Me entienden lo que les digo? Sí, es decir, ay, vos podés, eso es la enfermera, la imagen de la enfermera. A ver, cuando vos entrás a un hospital, no quiero que pase, obviamente, pero cuando vos entras al hospital, el médico le va a dar las indicaciones. ¿A quién? A la enfermera. La enfermera es la que se va a quedar al lado tuyo. La enfermera es, cuando vos nacés, es la primera que te recibe, porque el médico te saca, el obstetra te saca, pero después lo recibe la enfermera. Es una enfermera especialista en neonatología que lo va a recibir, pero es la primera mujer, es la enfermera. Sí. Y después, ¿sabés qué pasa al final de tus días? Yo lo voy a decir siempre porque a veces uno piensa que ya está, se va de este mundo y bueno, el médico te dijo no hay nada más que hacer, cerraste los ojos. ¿Sabés quién se queda? La enfermera. La enfermera te tiene que hacer
A ver, es el baño, es cerrarte los ojos si estás con los ojos abiertos, es cerrarte la boca si estás con la boca abierta, es llevar, que te vayas de este mundo mejor, ¿sí? Es la enfermera la que lo va a hacer, es la enfermera que te va a cerrar los ojos y que te va a decir hasta siempre, porque es ella la que va a estar, te lo puedo asegurar, que es esa la vocación de la enfermería. No es llegar y decir, ponerte la chata, darte la inyección, controlar el suero y ver si está todo bien. Es la otra parte humana, que a veces no se ve, porque a veces dicen, ay, esta enfermera que me trató re mal, y a lo mejor estaba enloquecida, porque sabes que hay poco personal, y ahora en la pandemia te lo puedo asegurar que hay mayor cantidad de muertes en la parte sanitaria, siendo de la enfermería, aunque no lo creas, porque es la enfermera la que se queda, es la enfermera la que va a estar ahí, cuidándote, esa es la palabra, cuidándote. La que se El médico arriesga, te va a se hacer, arriesga más, claro. el médico te va a dar, le va a dar las indicaciones, te va a resolver el problema porque para eso estudió. El médico te va a indicar lo que corresponde, pero la enfermera es la que te lo va a dar, la enfermera es la que te va a higienizar, la enfermera es la que te va a cuidar para que vos te sientas mejor. Así que creo que la función de la enfermería estuvo presente en ese momento y creo que en ese sentido la Fuerza Aérea estuvo muy acertada en ponernos a nosotras como mujeres enfermeras, porque creo que ellos cuando llegaban veían esa mano, esa dijeron, bueno, como una hermana, como una amiga, como la mamá. O sea, pero Sí, te sí, puedo sí. asegurar que preguntaban, mi mamá, mamá, quiero ver a mi mamá, por favor, comunicate con mi mamá y decirle que estoy bien. Y ellos sabían que nosotros íbamos a decir, bueno, sí, por supuesto vamos a decir, no te preocupes, quédate tranquilo, que ya vamos a tratar de comunicarnos. Te digo más, cuando llegué de la guerra, estuve en mi casa viendo a mi mamá, y no te puedo asegurar la gente que llamaba, los padres que llamaban para preguntarme si había visto a sus hijos. Así que imagínate vos que sí, es la preocupación, y dijeron, una enfermera, llegó una enfermera al pueblo que estuvo en la guerra, le vamos a preguntar a ella para ver si vio a nuestros hijos. Rastrear a su hijo. Para rastrear a su hijo, claro. Sí, sí, sí. Porque allá en ese momento no había ni teléfono celular, la única conexión que teníamos era las cartas, como verán, los chicos, los soldados escribían sus cartas a la familia, era el único contacto que teníamos. Así que Con respecto era, al tema que estás tocando, la última vez que habíamos hablado en la radio, habían quedado dos preguntas en el aire que no pudieron ser contestadas por tiempo. Yo me las acuerdo bien claras porque no las hice yo, sino que las hicieron los invitados. Una la hizo de Delicia. Una pregunta era si volviste a ver a alguno de los chicos que habías atendido, si lo volviste a ver después. mira, yo creo que pasaron muchos años. No, yo la verdad que no tuvo, voy a ser sincera, sé que mis compañeras, algunas de ellas, por ejemplo, una vez estuvimos en Rosario en un evento en la legislatura, que fuimos reconocidas como personalidades, mujeres destacadas, estuvimos la mayoría de las enfermeras, y nos hicimos presente ahí, y había veteranos de guerra. Y en un momento se acercó uno de ellos y le dijo, yo me acuerdo de vos, se lo dijo a una de mis compañeras, y les puedo asegurar que fue muy, pero muy emotivo. Fue un momento muy... La verdad que a mí me gustaría encontrarme con uno de ellos que estuvo, sé que en ese momento no pude, pero me causó tanta tristeza que no pude cumplir con el deseo de él, en un viaje, en un traslado aéreo, que me pedía comida y yo no tenía solo té para ofrecerle, y en ese momento él me dice, bueno, no te preocupes, por supuesto venía totalmente mal alimentado, muy flaco.
me decía, bueno, no te preocupes que ahí en el pantalón, ¿vieron que son esos pantalones que tienen unos bolsillos para afuera? Bueno, me dijo, no te preocupes que yo tengo comida en el bolsillo, sacalo, me dice que yo tengo. Y yo le saqué del bolsillo un pedazo de pan duro. Y eso realmente, sinceramente me sentí muy mal porque dije, creo que parte de un poco de este silencio, de no poder hablar durante tantos años, fue porque eso me marcó muchísimo, me sentí muy, muy mal y muy culpable de no haberle dado comida en ese momento. Pero fueron, bueno, mi compañera Alicia en el 9 de julio del 2019. Un rato antes que ocurriera este hecho, nosotras estábamos, Alicia y yo, en este desfile del 2019, del 9 de julio, unos minutos antes de que nos viniera el oficial para decirnos que no podíamos desfilar porque no somos veteranas, porque no cobramos. Fíjense que triste y lamentable, ¿no? O sea, vos no cobrás, no sos veterana, o sea, es una estupidez total. Es una estupidez total, disculpa que lo diga. Bueno, unos minutos antes, mi compañera, estábamos las dos, Alicia, se acercó, que también hay un video circulando por las redes. Nosotras tenemos ahí como un grupito que hicimos que se llama Nosotras también estuvimos, que es el título del documental y que ahora les voy a contar un poquito. Sí. Bueno, en ese desfile, unos minutos antes, se acerca no sé si era un suboficial, creo, un veterano de guerra, y dice, Reynoso, Reynoso, el apellido de mi compañera, Reynoso, ¿te acordás de mí? Le dice. Entonces dice, ¿vos no te acordás? Y dice, ay, es que no nos podemos acordar no tenemos registradas las caras, porque pasaron tantos años, 39 años pasaron, y no los hemos visto nunca más. Es que para ellos... Dice, ¿te acordás de mí? Claro, ustedes eran una y para ustedes eran... Claro. No. Entonces dice, ¿te acordás que me llevabas, que me sostenías Bueno, y realmente también, o sea, fue un momento de llorar y de acordarse y de sentir que, les puedo asegurar que fue de una emoción tan grande, que se acuerde y decir, ¿te acordás que vos me agarraste el papagayo? No sé si tenía la bolsa de orina, decía, se me había salido. Bueno, esas cosas, esos detalles, que decís, bueno, realmente, o sea, estuvimos a la par de ellos, a la par de los médicos, cumpliendo las mismas funciones, porque ahí éramos todo para uno y uno para todos, ¿no? Éramos un equipo. Y de repente pasamos al olvido, ¿no? Pasamos a que, qué raro, o sea, yo me acuerdo, fui una vez a un congreso de Malvinas, y cada uno iba al escenario y contaba su experiencia, presentaba su libro, todos pilotos, etcétera, etcétera. Un médico que estaba en Malvinas, y le llamó la atención porque una psicóloga que trabaja en género hablaba justamente de esta cosa que tienen con respecto al género, ¿no? O sea, la Fuerza Aérea en ese momento, creo que no, hasta el día de hoy voy a decir que no está preparada, porque si realmente nos tienen al olvido, para mí nunca estuvieron preparados para recibir mujeres, y ahora lo hacen, pero hasta por ahí no más, ¿no? Entonces, ese señor, ese médico dijo, y la verdad que recién, bueno, cuando hablaba de nosotras, de las enfermeras que habíamos participado, era una de las que hablaban, las que presentaba su trabajo sobre nosotras y sobre las mujeres, y entonces dijo, la verdad que no sabía. Entonces, esas cosas duelen muchísimo, porque digo, ¿cómo no vas a ver si hay una lista donde nosotras estamos? Hay cosas, hay elementos, hay medallas con la grabación atrás. No puede ser que tengan esa cosa. Eso que pasó en el 2019, también el señor que me decía, ustedes no son veteranas porque no cobran, o porque, bueno, no estamos
para el Estado no separó, ¿no? Porque nosotras estábamos en el continente, porque nosotras siempre decimos, no nos manchamos los borcegos con la turba malvinera, pero nosotros nos manchamos con sangre de los soldados. Claro que sí. Entonces, no necesitamos mancharnos los borcegos con la turba. Cosa que muchos oficiales reconocidos no vieron sangre. Ni se mancharon Vos sabés Se que, mancharon los bolseos tampoco. Claro. vos sabés que en el sur, en Ushuaia, también hay turba. Sí. Y cuando fuimos en el 2015, porque también fuimos invitadas y fuimos reconocidas, la verdad en Ushuaia nos trataron muy bien, ¿Qué fueron fuimos a pisar la turba. Sí, nos claro. dieron o sea, fuimos a dar charlas, estaba... ¿Qué estuvieron, el almirante Berizo o ¿cómo se enfrente? llama? Estaba Bertone, estaba como gobernadora. Creo que fue en el 2014 o 2015, no me acuerdo ahora. Pero nos trataron muy bien, y la verdad que nos hicieron ir a recorrer así un poco, y bueno, conocimos bastante de Ushuaia, y dijo, chicas, esto es la turba, y pisamos la turba. También es el mismo suelo, o sea, es Argentina. Claro que sí. Pese a que las Islas Malvinas son argentinas. Están usurpadas, pero debemos pensarlo así. Están No se usurpadas termina. por malditos sudacas, están usurpadas. No se termina, sí, no se termina de entender que... ¿Se acuerdan de Joan Manuel Serrat cuando decía, el sur también existe? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque pasó lamentablemente pasó en ese momento, total era ya la guerra. Comodoro Rivadavia sufría oscurecimientos. Si ustedes agarran los diarios de la época, se van a encontrar con fotos donde los chicos están abajo de los bancos practicando en caso de bombardeo. Sí, yo en ese momento vivía en Río Negro, en Viedma, y hacíamos exactamente lo mismo. Claro. Tenía 13 años y hacíamos oscurecimiento y simulacro de bombardeo. Entonces nos metíamos abajo de los bancos, se apagaban todas las luces, porque ahí estaba el puente, claro. Patagones, que era un puente estratégico y era un lugar que podía ser posible bombardeo. Claro. Y hay algo muy curioso, yo hice la colimba, la hice en Ushuaia, y nos daban muchas charlas sobre Malvinas y venían los veteranos a hablarnos, todo. Y yo me recuerdo que éramos yo y dos compañeros más que siempre preguntábamos si hubo mujeres, y siempre nos decían que no, ni fuera ni dentro, ni cerca del territorio siquiera, o sea, desconocidas totales. Bueno, es la lucha de siempre, ¿no? Claro, y hoy por hoy lees que dicen, estas enfermeras truchas que quieren engañar a los periodistas nuevos con desinformación, la desinformación la tuvieron ellos durante toda la guerra y después también. O sea, ellos son los que nos van desinformados todo el tiempo. Nosotras como grupo, bueno, Alicia desde que empezó, levantó la bandera, hicimos cosas para que nos reconozcan, tenemos un estandarte, ella escribió un libro, Crónicas de un olvido, nos manejamos, cuando nos invitan, damos las charlas para que la sociedad conozca de esta historia. Y cuando nos invitaron a Villa María, que somos 3 de Villa María, las 2 que están en Córdoba, creo que una es vicecomodoro o comodoro, no me acuerdo, la otra es personal civil superior, y yo, señora, porque no seguí ninguna carrera, nos invitaron a Villa María en la legislatura para hacernos un reconocimiento como mujeres destacadas, etcétera, etcétera. Ese día, los veteranos de guerra, antes del evento, nos llaman y nos dicen, mintiéndonos, los veteranos de guerra de Villa María, nos llaman a las 3 y nos dicen que nos quieren conocer porque tienen unos presentes para nosotras. Así que imagínense que nosotras, las 3,
Estábamos en Villa María, las 3 cada una con su familia. Mis sobrinos llevaron cámaras, llevaron de todo, para filmar el acontecimiento que los veteranos de guerra en el centro nos iban a homenajear. ¿Y saben qué hicieron? Llegamos y nos dijeron, las llamamos para decirles, por favor, que no digan que son veteranas de guerra. Eso hicieron. Qué horrible, ¿no? Yo me puse tan mal y les digo, ¿cómo? Perdón, no los entiendo. O sea que ustedes encima nos engañaron, nos hicieron venir con nuestras familias diciendo que nos iban a dar un presente, y en realidad lo que ustedes quieren es que nosotras, o sea, nos están amenazando para que nosotras no digamos que somos veteranas. Mi compañera, una de mis compañeras, estaba vestida con el uniforme, y le dijo, no, es una falta de respeto lo que estás haciendo. Eran, no sé, creo que eran 10 más o menos veteranos. Y a mí se me ocurrió decirle, qué lástima, alguno de ustedes seguramente tiene alguna herida, y entonces me empezaron a mostrar, uno de ellos me empezó a mostrar la herida, las secuelas que le había quedado, y le digo, ¿saben que nosotras, seguramente ustedes pasaron por el hospital, pero ahora se olvidaron, y ¿saben qué? Muchas de nosotras, de las que estuvimos allí, seguramente les estuvimos limpiando el culo. Así de fácil. Y ahora nos tratan de esta manera. Y ahora nos dicen esto, que nosotras no podemos decir que somos veteranas. Fuimos al evento. A la noche fuimos, nos recibió los legisladores, nos recibieron, pero en ese momento iba a haber un ágape y además iban a estar los periodistas de Villa María entrevistándonos. No pasó nada de eso. No hubo nada. ¿Por qué? ¿No? Porque ellos amenazaron que si nos hacían entrevistas, los periodistas nos hacían entrevistas, ellos iban a armar lío. Qué locura, ¿no? Así son algunos veteranos. Qué locura. Fíjense que nosotras como enfermeras tampoco, digamos, nunca hicimos no hacemos discriminación para nada. Y ese señor que hoy nos trata de truchas, seguramente si hubiese pasado por el hospital, lo hubiésemos atendido como corresponde. Porque nosotras no hacemos diferencias. No, Y fíjense ustedes qué manera de maltrato que hemos recibido siempre digo desde el comienzo, porque cuando subimos al avión que nos trasladaba, era un avión, creo que es un Boeing, sin asientos, donde iban todos los soldados gritando atrás, ¡ole!, no, cuando agarraba un pozo, con un ánimo, realmente admirable. Y adelante, o sea, en el fondo estaban todos los soldados que iban a la guerra, pero estaban con el espíritu altísimo. Más adelante, apenas vieron la escalera, allí estábamos nosotras con los suboficiales y oficiales, sentados en el piso, todas. Cuando nos vieron a nosotras llegar, también había de otras fuerzas. Cuando nos vieron llegar, ¿qué escucharon nuestros oídos? Ay, miren, los de la Fuerza Aérea se traen las minitas. Miren, vienen a alegrar la tropa. ¿A ustedes les parece que nosotras, saben cuántos años teníamos? Entre 23 y 26 años, un poquito más grande que los soldados. ¿A ustedes les parece que eso es realmente de hombre? No, eso no, esos comentarios no son de hombre. Realmente degradante. La verdad, degradantes. Siguen siendo. Todas esas cosas siguen siendo así, porque fíjense que este señor que nos trata de truchas, eso no es nada. Nos intentó sacar del desfile, diciendo que somos truchas. Más otra señora que también, que no la conocemos, no nos conoce, no sabe de nuestra labor. ¿Por qué tienen que hablar? No le vamos a quitar nada, nosotras no vamos a quitarle nada. Pero no les voy a dar protagonismo, no voy a decir quiénes son, porque son gente muy oscura. Nosotras no pensamos así, nosotras tenemos otro pensamiento.
y siempre vamos a hablar bien de todo el mundo, de todos y todas los que estuvieron. Nosotras no tenemos por qué hacer estas cosas, pero lamentablemente nos duele muchísimo que todavía tengamos que dar explicaciones, después que la justicia, en primera y en segunda instancia, le ha dado el fallo y la considera veterana de guerra a mi compañera. No pueden decir eso, no pueden faltar, no pueden faltar a la verdad diciendo eso de nosotras que somos trucha, porque entonces la justicia, ¿qué pasa con la medalla? ¿Qué pasa con el Honorable Congreso de la Nación que nos da un diploma? ¿Qué pasa con el certificado de la Fuerza Aérea que dice excombatiente? ¿Qué pasa con todo eso? O sea, la verdad es que nosotras estamos tranquilas, nosotras tenemos la conciencia. Siguen creyendo más poderoso que todo eso todavía. Ese es el gran problema. Este señor que anda en moto, no vamos a decir el nombre, se sigue creyendo más poderoso que todo eso todavía. Ese es uno de los grandes problemas. Tenía escalafón militar, digamos. Sí, ella no lo va a nombrar ni No lo va a decir. Yo bien. tiré el anda en moto. Si alguien quiere saber de quién están hablando, se comunican conmigo en privado. Yo se lo voy a pasar para que lo lean. Tiene un Facebook también. Creo que sigue teniendo poder todavía. ¿Cómo puede ser que una persona que está trabajando o que tiene un cargo, cómo puede ser que esté hablando así de las mujeres que no nos conocen? Que no nos conoce, y bueno, no debe haber pasado por el Hospital Reubicable. El Hospital Reubicable, donde nosotras estuvimos trabajando, y les puedo asegurar que cada una de nosotras, que tampoco tuvo esa contención y ese tratamiento psicológico después de esta situación, porque así como nos ven a nosotras, creo que Alicia, que es la más valiente de todas, le sigo yo y a Anita, que podemos hablar ahora, que tenemos toda esa fuerza, creo que la vejez te da la fuerza, ¿no?, para seguir. Hay algunas de mis compañeras que la han pasado muy mal, que han sufrido mucho, que tienen enfermedades. Yo creo que eso es muy triste lo que está haciendo este señor. Este señor no puede hablar de esa manera. Creo que no nos merecemos esto. La sociedad de a poco nos va conociendo, y creo que con el documental, si ustedes quieren que cuente del documental, a eso sí es una buena noticia. Le estuve escuchando a Alicia Reynoso hablar en una radio de Neuquén, una nota que le hicieron, ahí donde contaba que todavía faltan compañeras por reconocer, creo que son unas 12, y hablaba del documental que yo ya vi, y que recibió un premio, ¿no? Fue premiado por juez. Es maravilloso. Hablar del documental, y le recomendamos a la gente que lo busque y que lo vea, porque es muy... Bueno, el documental no sé si contó cómo empezó, porque en todo este tiempo, estos años que estamos recorriendo, digamos, y cuando nos invitan vamos encantadas de contar nuestra historia, llevamos nuestra documentación, porque tenemos documentos, tenemos fotos, tenemos muchas cosas que realmente comprueban, o sea, que hemos estado allí. Por eso el documental se llama Nosotras también estuvimos, con la dirección de Federico Strifezzo, que creo que él, en aquel momento tan chiquitito, decía yo, que le llamó la atención esa foto donde estamos las 5 que recorrió todo el mundo, le llamó la atención eso, ¿no? Ese uniforme que teníamos y que íbamos caminando así, como que nos llevábamos el mundo por delante. Esas fotos que dicen, pero ¿cómo? No estaba así, porque como decían, chicas, vengan que les vamos a sacar una foto, y nosotras salíamos para la foto, nada más, no podíamos hablar, no podíamos descontar qué estábamos haciendo. Y bueno, se interesó, se conectó con Alicia, tuvo una entrevista con Alicia en un bar, porque así nos manejábamos, siempre que venía Alicia a Buenos Aires, y asistíamos desde aquella vez que nos invitaron a participar de un desfile, entonces íbamos nosotras con nuestro estandarte, algunas, no todas, porque algunas tenían vergüenza, o no querían hablar, o les dolía el recuerdo. Y bueno, entonces tuvo la entrevista con Alicia, y después le dijo, bueno,
comunícate con Estela, que vive en Buenos Aires, y así fue como él empezó un trabajo de años, ¿no? Y nosotros obviamente empezamos a mostrar fotos, y bueno, salió el documental, y fue aprobado por el Inca, y cuando dijo, vamos a poder ir a Comodoro, porque ese era otro sueño, poder ir al lugar donde estuvimos. Y bueno, se cumplió ese sueño de ir ahí y hacer ese recuerdo, de volver a recordar, de volver a estar en ese momento, porque no fue nada guionado. Si la vieron a la película, al documental, que se llama Nosotras también estuvimos, que creo, no sé si está en Cinear Play, pero va a estar, me parece que va a estar dentro de poco, la vamos a poder ver otra vez. Sí. Esa parte, yo te iba a preguntar, eso no estuvo guionado nada, ¿no? Eso ahí cuando ustedes entraron, se transformaron. No estuvo guionado porque la verdad que cuando ellos viajaron antes, fueron unos días antes que nosotras, el equipo de producción, y se encontraron con que con el lugar, estaban orientándose obviamente con las fotos que teníamos nosotros, sabían que nosotras habíamos estado en la pista de aterrizaje, todavía está el hangar de YPF, igual está todo cercado, pero bueno, se guiaron por eso, y ellos habían encontrado el lugar, el refugio. Pero bueno, no, en ese momento no dijeron nada, se ocultaron, mantuvieron el secreto. Nosotros cuando llegamos al aeropuerto y empezamos a caminar, fuimos al hotel, en el hotel donde estuvimos, era el mismo hotel que estuvimos los 2 primeros días que llegamos, porque teníamos que esperar que llegara el hospital que venía por tierra. Entonces nos paramos en ese hotel. Ni se imaginan lo que fue recorrer el hotel, que ahora tiene una parte nueva y la parte vieja todavía está. Entonces ir al piso donde estábamos, a la habitación, y decir, estábamos en la habitación 404 y 405, ir a ese lugar, fue una cosa muy emocionante para nosotras. Y cuando llegamos al lugar y encontramos ese bendito agujero ahí, también fue como volver al pasado, ¿no? Volver a 1982, y creo que sentimos que estábamos en 1982. Se nota en la Sentimos que cara estábamos en el lugar. es que la cara de ustedes se les transforma la cara cuando entran. Les cambia el rostro, o sea, la mirada, todo, o sea, venían, porque el hotel es una cosa, porque es una alegría, pero ya cuando entras al hospital se nota el cambio, y es fuertísimo, es fuertísimo. ¿Vos lo pudiste ver? No llegué a ver. La verdad que sí. Lo voy a ver, pero... La verdad que fue una cosa que no la esperábamos, porque mi compañera Alicia había estado averiguando un poco, como ella siguen, ahora no, ya la jubilaron, pero estuvo hasta este año trabajando, y ella tiene amigos, y preguntaba, y le dijeron, no hay nada, está todo desaparecido. No. Realmente fue algo que no lo esperábamos para nada. Y bueno, todo fue ver ver el galpón, que nos dieron ganas de estar en el galpón, porque en ese galpón recibíamos a los heridos. En ese galpón llegaban en cualquier momento, les puedo asegurar que era en cualquier momento. Llegaban y eran ahí, o sea, ese era el lugar primero para hacer la clasificación, que se hacía el triage y que se decía, bueno, algunos se quedan, otros se van, otros son más complejos, o se prepara el quirófano, hay que operar de urgencia, o se pueden quedar porque no pasa nada, pero igual no se quedaban mucho tiempo porque se trabajaba a cama caliente. Si era constante. Ustedes piensan que era constante. Entonces, queríamos ver eso también, queríamos entrar al galpón, que no pudimos porque toda esa parte es privada. Pero bueno, era recordar. Después, otra cosa que pasó también, fueron hechos que pasaron, momentos de recordar el oscurecimiento, y tampoco fue guionado, no fue nada guionado. Nada. Lo único que sí que preparamos es eso, que tampoco lo sabíamos. Lo preparó él, el director,
que fue el final, que bueno, es mostrarle, mostrar un poco en ese documental que queremos que nos reconozcan, que queremos que sepan la verdad, que queremos que sepan nuestra historia, que hubo mujeres en una guerra. Yo creo que es importante y es fundamental para un país que se conozca la verdad de la historia, porque no solo hubo pilotos, ni solo hubo médicos allá, no solo hubo hombres, hubo mujeres también. Y eso no tiene que pasar porque estamos en el siglo XXI. Pasaba en el XVIII, en el XIX, que la mujer era desplazada. Pasaba durante la época militar, quizás, que eran mujeres, la mujer de, no sé si ustedes, las revistas de aquella época son muy interesantes, porque hablan la mujer de. Sí, no lo parece, pero somos dos viejitos, sí, sabemos de lo que te... Bueno, vos en todo caso, yo no sé. Mujer de... Es algo que no, hoy estamos en el siglo XXI y les puedo asegurar que la mujer puede ocupar lugares, cualquier lugar. No es necesario que sea un hombre, no es necesario tener la voz de macho ni nada. Se puede, todos, ante la diversidad, igualdad, por favor, porque somos todos seres humanos. No tenemos que ver si, vos porque sos mujer, no. No, por supuesto. Somos todos iguales. Para ahondar en eso, los médicos que estuvieron en ese hospital, ¿en qué situación están con respecto a reconocimiento? Los médicos que estuvieron con nosotras cumpliendo, ahora voy a decir la misma función, claro. Porque es la única diferencia, les digo, que existe es que los médicos eran oficiales en ese momento, o sea, tenían más tiras, claro, los médicos, pero tenían más años de carrera, obviamente, ¿sí? Pero era la misma función, ellos cobran. Claro. Y tampoco pisaron la turba. Claro, ¿no? Por eso es lo que demuestra. Claro, no es un tema, es un tema es un tema de machismo. Si quieren puedo hablar un poquito más y les puedo decir. Sí. En aquel momento, cuando yo pedí que quería mi medalla, porque mi medalla, en un frasco de mayonesa limpio, pero era un frasco de mayonesa, estaban las medallas. Ana y yo fuimos al edificio a buscar la medalla que nos correspondía, que no nos habían hecho participar de ese acto, y el certificado y el diploma. La medalla, me dicen, búscanla ahí en ese frasco. Estaba en el registro, les puedo asegurar que hay un registro en archivo donde dice Estela Morales, medalla, diploma y certificado, donde tenía que firmar. Cuando voy a buscar mi medalla, no la encontraba. Entonces yo, obviamente, saben las veces que he ido a golpear las puertas para que me den mi medalla, porque yo quería mi medalla. Por ahí alguien puede decir, ay, qué hincha esta con la medalla y la medalla. No me importa, que lo digan. Pero bueno, era un paso más adelante. Era el inicio de esta lucha para mí. Entonces, cuando voy a buscarla y no la encuentro, le digo, pero ¿cómo puede ser? Bueno, no te enojes, está bien, podés comprarla en Mercado Libre. ¿Cómo? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay truchos. Claro que sí. Y lo voy a decir. Que la compraron en porque Mercado si Libre. Se vende en Mercado Libre, entonces yo digo una cosa. Yo estaba anotada en ese registro como que mi medalla estaba. Si mi medalla no la encontré, o era porque soy muy chicata o porque se la habían dado a otra persona. Claro. ¿Seguro? Entonces digo, cuando yo empiezo a llamar por teléfono a los oficiales superiores, que quiero mi medalla, que cómo puedo hacer, que no, que la medalla seguramente se devolvió, bla, 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 no puede ser, y aparte que es una falta de respeto para los señores
que todavía no tienen la medalla, que estén en un frasco de mayonesa, por favor, hagan algo. Creo que ya lo hicieron. Y entonces después le digo, ¿cómo puede ser que no me reconozcan? Y ellos mismos me dijeron, tenés que hacer juicio al Estado. Empezá a hacer juicio, buscate un abogado y empezá a hacer juicio. Y es lo que hice. Es lo que hice con mi compañera Alicia, hicimos el juicio y ella, yo lo tengo ganado en primera instancia. No sé. Se cortó un poquito, Estela. ¿Es ella o somos nosotros? No sé. Se cortó un poquito. A ver. ¿Sigue grabando esto? Sí. Ahí está. Eh, No sé si escuchaste, se cortó la última parte. ah, Se quedó, te quedaste dura. ¿me quedé así congelada? Sí, quedaste Sí, congelada. exactamente. Justo cuando empezaste, No, estaba en primera instancia. En tu primera instancia, juicio. claro. Ahí. Que en el momento que ellos me dicen que yo voy a quejarme, por qué nosotras no éramos reconocidas y por qué no recibíamos esa bonificación, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, porque tenés que hacer juicio, tenés que hacer un juicio, buscate un abogado y hace juicio. Esa fue la respuesta de los señores que están ahí ocupando el departamento Malvinas y del señor que estaba ahí, que fue el que también nos sacó, digamos, ni siquiera tuvo la hombría de decirle a ese señor que venía, que seguramente tiene más poder o está ocupando un cargo más importante, que le habrá dicho, saquen a esas dos del desfile porque no son veteranas, porque no cobran. Y entonces yo hice juicio, como mi compañera Alicia, las dos hicimos juicio, ella lo inició antes que yo, ella me dijo andá y hacer juicio. Yo lo tengo ganado en primera instancia, ahora está en la Cámara, y Alicia lo ganó, no sé si vieron las noticias, que ella lo ganó en segunda instancia, y ahora hay que esperar a ver cómo se resuelve esto, porque seguramente siguen apelando. Claro, por Sí, eso, claro. o sea, Alicia lo ganó y apelaron, por eso lo ganó en segunda instancia, y el tuyo está apelado, entonces está ahí todavía en espera. El mío no, el mío tiene el favor en primera instancia, o sea, fue ganado en primera instancia, pero yo no entiendo mucho. Pasó a Cámara, y en Cámara sé que se reúnen, Sí. no sé si serán 3 camaristas, una cosa así, y deciden, o sea, si es válido o no. En primera instancia 7, falta la segunda, y ahí sería el fallo definitivo, pero Eso, no tengo es entendido pero... que pueden seguir apelando. Ajá. Ahí Entonces está. sí hay apelación. ¿Sí? Bien. Claro, porque si hay una apelación Sí, no entiendo mucho de... Claro, alguien que se está oponiendo a lo que dijo el juicio en primera El instancia. juicio en primera instancia, claro. Entonces habría que saber quién Claro. es alguien, si es él ahí, que está representado por un fiscal, será el Estado, no sé, habría que ver quién es ese alguien que apela Es para así, que no te mira. reconozcan, claro. ¿En la apelación puede ser cualquier ciudadano o tiene que ser...? Claro. No. Pero en No. este caso Es así. El Estado, claro, el Estado, claro. ahí está. En Claro. este caso, Vos presentás, le hacés juicio a la Fuerza Aérea, o sea, en este caso Fuerza Aérea, por este reconocimiento, porque nosotras tenemos la fundamentación porque somos veteranas, ¿sí? Porque primero por desarraigo, segundo porque hemos estado en una acción bélica. Atender a los heridos es también estar actuando haciendo una acción bélica. Obviamente. ¿Me entienden lo que les digo? No es solamente disparar en una guerra. El médico que estuvo allá, la enfermera, los médicos, también están en una situación de guerra. Según tengo entendido, cuando el herido se traslada, también es como que al trasladarse el herido de guerra, también pertenece, ese es un lugar, un teatro de operaciones donde también estaba en guerra. O sea, los que estaban actuando en esa guerra. Nosotras como enfermera cumplíamos una función, que fue la de atender a los heridos. Por lo tanto, por eso nos consideramos veteranas de guerra.
Sí. Todo eso va a juicio, el juicio sale en primera instancia favorable, ahí estaba la palabra, favorable. Una vez que sale de ahí, que es un juez que decide, pasa a la cámara, donde creo que son 3 camaristas que votan y dan por el juicio favorable o no. En este caso, en el de Alicia, salió favorable, pero Fuerza Aérea puede presentar un recurso extraordinario si lo quiere. ¿Me entienden lo que les digo? No lo presentó hasta ahora. No, no sé, creo que sí, no sé, no les puedo asegurar nada, pero bueno, Perfecto. Pero eso está... Claro, es una cuestión de machismo y cholulismo. Mr. Lisi, porque Mr. Lisi tiene un altar en un lugar en donde están llenos de veteranos, que era una periodista de acá que supuestamente desalentaba con su buen inglés a los ingleses cuando venían a atacar, ella con su perfecto... Estamos hablando de Silvina Fernández Barrio, Sí. que hablaba, como tenía un inglés perfecto, le hablaba, y ella tiene un altar y tienen fotos por donde entras a los lugares de los veteranos, y está reconocida como una, para los veteranos, como una luchadora, pero porque era una famosa, ¿me entendés? Pero ella lo hacía desde la comodidad acá de Buenos Aires, Sí. ¿me entendés? Y ellas, loco, que estuvieron ahí manchándose de sangre, atendiendo a los pibes, ¿me entendés? ¿Qué tienen en la cabeza estos veteranos? ¿Cuál es el problema de ellos? Eso me lo pregunto yo, o sea, no te quiero involucrar en esto, pero vos me contás lo que te hicieron en Córdoba, lo escucho al tipo este, lo leo al tipo este, leo a la señora que tiene el apellido de Conchita, el señor Barreda, y la verdad que no entiendo cuál es la pelea de ellos, o sea... Claro, y aparte porque tenemos 2 partes, o sea, por un lado está el ejército, que es el que no se opone a reconocer. Los veteranos son otra cosa, porque los veteranos no son parte del Claro, o ejército, sea, son veteranos. pero ejercen ¿no? presión, O o sea, sea, está demostrado que en Córdoba ejercían claro, presión. eso es peor todavía. Eso es digamos. peor todavía. Eso es más... Yo lo que no entiendo es por qué, Ujú. o sea, por qué se ensañan con nosotras. Si no le vamos a quitar nada, no sé si me entienden. Sí. No le vamos a quitar. Si tienen un negocio o si tienen algún kiosquito, como tienen algunos veteranos, Debe tener no le vamos venta a de medallas quitar nada. una venta de medallas online. Es Claro. una medalla menos que pueden vender si te dan la tuya, ¿eh? Ojo, pensé por ahí. Claro. No tiene nada que perder, por eso es lo más ilógico, lo irracional te hace demostrar que hay un problema de Machismo. Irracional, es machismo. Es machismo al 100%. Claro, exactamente. O sea, ¿qué le vamos a quitar? ¿Qué le vamos a quitar nosotras? Ujú. Nuestra función, o sea, yo me voy a acordar, siempre me acuerdo de las palabras de mi hermano mayor que está vivo, lo aclaro, pero yo me sentía muy mal en estos años de silencio, y cada vez que veía las fotos, cada vez que aparecía alguna imagen, cada vez que llegaba el 2 de abril, y yo me sentía mal. Les puedo asegurar que era muy triste, por un lado, porque uno se enteró de todo lo que hicieron los militares, y realmente, si fueron capaces de tantas cosas terribles, yo me sentía mal porque en algún momento de mi vida había lucido ese uniforme nefasto. Pero yo me sentía mal, y por eso cada vez, yo no lo contaba, no contaba que había estado en una guerra, no contaba que había atendido a los heridos, me sentía mal y me daba cosa, me ponía muy mal. Y entonces mi hermano me dijo en un momento, basta, vos cumpliste una labor tan importante que sos única. Con eso, con lo que hiciste, que cumpliste una labor y que serviste a la patria en una guerra, es suficiente. Con eso ya es como que no tenés más nada que decir ni nada que rendir cuentas. Ya está. Y yo sé que él sufrió tanto porque era como mi papá, es como mi papá, nada más que ahora está grande, pero él sufrió muchísimo cuando yo le dije por teléfono, era un teléfono, mi mamá vivía atrás de la casa de mi hermano mayor,
y en ese teléfono que yo llamé desde acá, les dije, me voy a la guerra. La nena más chica, porque soy la menor de mis 5 hermanos, la nena más chica se iba a la guerra. Imagínense, y yo me pongo en la piel ahora que soy mamá, de 2 grandotes, de mi varón y una mujer, yo me pongo en la piel de esas mamás lo que deben haber pasado. Porque lo que deben haber sentido es un dolor tan grande, sentir que el hijo está en la guerra, el hijo está allá en un pozo, sin ropa adecuada, mal alimentado, ¿Y vos sin el uniforme suficiente como para combatir el frío, que tuviste, vuelven con pie de trinchera? vos tuviste el decir, me voy a la guerra. Muchos pibes que fueron por la simple cobardía de los militares que le mandaban una carta. Esas madres eran peor porque el hijo no quería ir. Vos, dentro de todo, tuviste la decisión y dijiste, voy. Pero también pienso en las madres de los pibes que estos cobardes se entrenaron toda una vida para una guerra, para mandar a los pibes de 18 años al frente. Y ellos quedarse ahí ordenando las tropas. O sea, cobardes, al 100%. Y está bien que hayas sentido esa vergüenza y está bien que después tu hermano te haya despertado, porque si no, no te hubiésemos conocido, y que tengas esta lucha, porque tiene que ser reconocida como corresponde. Por algo soy cholulo tuyo, mira, lo digo. Tiene razón tu hermano. Hiciste algo importantísimo. Claro. El laburo que hicieron ustedes va más allá de cualquier laburo que pueda haber hecho cualquier militar, de alto cargo. Porque los altos cargos lo único que hicieron fue mandar adelante de ellos a los pibes para que primero le dieran a los pibes. Y ellos no iban adelante con ellos. Ustedes ponían el pecho para recibir a los pibes. La sangre quedaba en el pecho de ustedes, en la mano de ustedes. Ellos lo único que hacían era pasar por el cuerpo del pibe que habían matado para que no le peguen el tiro a ellos. Y que no me la vengan a contar, porque me contaban cositas que... Mira, perdón, yo recuerdo situaciones que también me dan mucha tristeza y mucha bronca, ¿no? Estando en el hospital, escuchar los gritos, pero los gritos porque son, lo voy a decir con todas las letras, cagones. Escuchar los gritos, gritándonos a nosotras, ¿sí? Porque nosotras cumplíamos, aparte la función, era, como ustedes habrán escuchado por ahí, que el hospital tiene comedor, tiene cocina, comedor, sala de internación, cirugía, o quirófano, terapia, bueno, es completo el hospital. Se preparaban las comidas. Y en el comedor, mientras estábamos, porque nosotras fuimos mucho tiempo antes de que llegaran los ingleses, entonces preparábamos material para llevar a las islas, venían los que estaban allá, venían y se retiraban todas las cosas que nosotros preparábamos, gasas, todo material para cirugía, venían a buscar agua también. Y mientras en ese tiempo que nosotras estábamos ocupando, una vez cada una teníamos que estar, digamos, yo siempre digo que seríamos como la MET, ¿vieron que están controlando en un restaurante? Controlan que estén las mesas bien preparadas. Bueno, en el comedor había 2 mesas largas, o sea, 2 filas largas de mesas. En una se sentaban los oficiales y en otra los suboficiales. En esa mesa de los suboficiales nos sentábamos nosotras. Este aquí, que una de nosotras, al ser mujer, supongo, teníamos que preparar la mesa, ¿me entienden? Aparte de ser enfermeras. Entonces, un día me olvido de una cucharita y el señor, que en este momento ya partió, el señor jefe de nosotras, me puso 3 días de arresto en plena guerra porque me había olvidado de la cucharita. O sea, él miró su plato, su cubierto. Esas cosas son terribles. Sí, son terribles. Sí, y todo eso no lo estoy inventando. No lo estoy inventando. Fue real.
Nosotras dormíamos en las camillas de terapia intensiva, vestidas, así, vestidas. Nos recostábamos para recostarnos un rato, porque el trabajo era constante, y el señor superior se escuchaba los pasos de las botas de un señor que estaba muy asustado y que tenía mucho miedo, y entonces nos hacía asustar a nosotras también, porque decía, en cualquier momento van a atacar, porque estábamos en un lugar que no correspondía. Estábamos ustedes piensen que en plena guerra pusieron el hospital en la pista de aterrizaje. Es lo primero que bombardean. No lo bombardean, claro. Entonces tenía tanto miedo, porque todavía no habían llegado, venían, estábamos muy cerca del mar nosotras. Y entonces escuchábamos los pasos detrás de las cortinas, Claro. y nos agarramos las 5 y nos poníamos, nos abrazábamos, ¿vieron cómo se abrazan los jugadores de rugby? Sí. Sí, Y hacíamos todo como y decíamos, recemos, porque otra cosa no podíamos hacer, rezamos. Es que sí, o sea, aparte no nos olvidemos que al Belgrano lo hundieron fuera de zona de guerra, en donde estaban todos los excombatientes que nunca pisaron turba, arriba del Belgrano. ¿Cómo no pensar que también iban a bombardear en la pista que estaba cerca de donde aterrizaban todos los aviones? No, y si se hubiese extendido la guerra, pasaba eso. Pasaba eso. Eso es claro. Si la guerra se extendía, pasaba claro, eso. Por eso, porque, a ver, llegaron los ingleses y creo que no podemos negar que eran superiores en todo. A nosotras, en ese momento, en el 82, nos llamaba la atención las cosas, las infrarrojas, qué sé yo, que tenían. O sea, eran tan superiores a ellos que venían, que tenían, no lo voy a negar, realmente tenían un valor incalculable. Eran aguerridos, porque cuando llegaban, aparte de gritar de dolor y aparte de llamar a su mamá, pedían curarse rápido para volver, porque habían dejado a sus hermanos, para no dejarlos, para estar al lado de ellos. O sea, fíjate vos. Sí. No, te quería hacer una última pregunta porque ya se nos está acabando un poco el tiempo Sí. Claro, y quería saber esto para definir la instancia legal y los datos más concretos que me interesan. Y las compañeras que faltan todavía. Claro. Si vos, por ejemplo, espera que te saco esto. Si sale el juicio, lo ganás en segunda instancia y no apelan, ustedes ya estarían en condiciones de cobrar la pensión. O sea, estaríamos claro que ese es el segundo paso. Bien, o sea que estamos cerca de un triunfo, digamos. Estamos cerca. Bien. Somos, eso capaz que no lo dije, se lo debo haber contado, porque a veces cuando me dan, yo no paro, pero viste, voy, vengo, debe ser el trauma nomás, que me quedó, pero voy y vengo, ¿vieron? Todos, sí. A veces es que siempre es poco hablar con vos, Estela. Bueno, mi hija me dice, mamá, a veces cuando empecé a hablar, no me paró nadie, les puedo asegurar que no, cuando empecé a hablar, yo me acuerdo una vez que Alicia me dijo, Estela, acompáñame, yo la acompañé, la primera charla, yo la miraba, me senté con ella hablaba, explicaba, tenía un video que pasaba, y cada vez que hablaba y decía algo, yo me ponía a llorar, no podía hablar. Me decía, ¿querés hablar? Lloraba. Cuando empecé a hablar, mi hija me dijo, mamá, vas a tener que ir a la psicóloga porque vos no parás de hablar. Y aparte que hago toda una mezcla y voy, vengo. Claro. Así que bueno, somos 14 enfermeras, 13 las que no cobramos, porque una sola de ellas es la que cobra, pero lamentablemente, aunque ustedes no lo crean, a veces la falta de compañerismo y la falta de, o sea, no recordar a sus compañeras, sucede en estos casos, ¿sí? Y ella aparentemente desobedeció eso es lo que dicen, yo no la vi, desobedeció una orden y pudo ir a subir al Hércules
cosa que nosotras también lo hicimos, pero eran traslados de soldados, y por eso ella cobra, pero se olvidó de las compañeras. Entonces somos 14, una cobra, desde hace mucho tiempo, desde el momento en que salió, creo que lo hizo Menem en los años 90, y siempre digo, pese a que tenemos una ley 23.118 que nos considera veteranas de guerra, es la única que cobra, y el resto no, el resto tenemos que hacer juicio. Y bueno, mi compañera es la Alicia la que ganó, yo estoy en trámites, pero bueno, en algún momento nos reconocerán. Claro, porque, y el resto, o sea, las otras 11 o 12 que faltarían, ¿están en juicio también? En juicio. Mira, esto es individual, cada una tiene que decidir por su cuenta qué es lo que quiere hacer, con qué abogado, etcétera, etcétera. O sea, los juicios son individuales, no podemos hacer nada, no podemos ir en patota. Claro. Pero bueno, cada uno lo resuelve, y te puedo asegurar que tenemos muchas cosas para contar. Y posterior de la guerra también tenemos muchas cosas, como listas, como gente que se anotó fuera sin haber ido a ningún lado, por amiguismo. También se entregaron pensiones también por amiguismo político. Bueno, son muchas cosas, como algunos que dijeron, sí estuvimos, pero no estuvieron. Fíjense que el señor que era mi jefe en ese momento, lo encuentro en un congreso también, y le pregunto, ¿cómo hizo para olvidarse de nosotras? Porque él, en la lista que figura en el Ministerio de Defensa, él estaba cobrando. Y entonces me dice, no, porque yo fui. Y le digo, no, son mentiras, se lo dije delante de un montón de gente, porque ya no tengo pelos en la lengua, ya largo todo. Y le dije, son mentiras. Usted, le dije así porque lo trataba de usted estuvo con nosotras en el hospital, trabajando en el hospital, y todavía me acuerdo de sus gritos. Y entonces él me dijo, no, yo fui a Malvinas, por eso cobro. Le digo, ¿cuándo fue? Y fui antes a ver el suelo, a ver si se podía instalar el hospital. Bueno, está bien. Y por eso cobra, o sea, fíjense ustedes, solo por ahí ir así, sí, es muy blando, no, es duro. ¿Por eso cobra? No, cobra porque él estuvo en el hospital reubicable cumpliendo la función como médico. Claro. Porque si no, sería para mí una locura pensar que solamente porque pisaste el suelo de Malvinas, por eso estás cobrando una pensión. Sos un excombatiente porque pisaste el suelo antes de que empiece la guerra. No. O sea, claro. Claro. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo soy el tipo, me daría vergüenza admitirlo. O sea, es vergonzoso. No, o sea, diga, o sea, porque parece que por la plata baila el mono, discúlpenme. Entonces, también he escuchado un colega también médico que también estaba con nosotras, que lo encuentro en un aeropuerto y me dice, ay, le digo, ¿vos cobrás? Sí. ¿Y cómo hiciste? Ahí encima me dijo, si necesitas ayuda, pedímelo. Yo no voy a pedir favores. Me dijo, no, yo justo me encontré con un suboficial que me dijo, por favor, que había que anotarse, ahí me dijo, había que anotarse en un vuelo para cobrar, y entonces un suboficial le pidió a él, como oficial, que le pusiera el nombre en la planilla de vuelo para poder cobrar. ¿Sí? Y eso me lo dijo a mí. Y después yo digo, perdón, ¿vos vas a viajar en el mismo avión que viajo yo? Porque si te estás confesando, me estás confesando esto a mí, es porque tenés miedo que le pase algo al avión. Dios mío, no quiero que viajes. Porque, viste, parecía que tenía mucho miedo de volar, y me dice eso, se confiesa y todavía me pregunta, si necesitas algo, pedímelo. Yo no le voy a pedir favores, yo voy
por la justicia y La voy justicia. por la derecha. Yo no le voy a pedir favores a nadie. Por eso de esos tenemos un montón. Porque sin duda te lo mereces y debes tener el reconocimiento que se necesita. Es así, y punto. Claro. No porque te das un favor a alguien, es insoportable. Por tu mamá, por tus Claro. hijos, por todos los chicos Claro. que atendiste, por todos los excombatientes que no están tampoco siendo excombatientes por el simple hecho de que los tuvieron lejos y no llegaron. Claro que ¿Entendés? sí. O sea, por todos, por todos. Y Es por- demostrar de que se puede, que todos pueden. Claro, y pueden. por tener Por un... todos aquellos que Lamentablemente. fíjense que el piloto no hace nada más que subir y necesita ayuda hasta para subir al avión y poder ir a volar y atacar. ¿Quién le carga las bombas? ¿Quién lo ayuda a preparar? ¿Quién está? Ay, no va solo, o sea, si no, la verdad que no le creo, o sea, no creo en nada, porque hay un equipo detrás, siempre va a haber un equipo. Exactamente. Sí. Ahora, si nosotras no hubiésemos estado, bueno, pero hay papeles, hay fotos, es real, o sea, no tenemos ya, no sé, no hay manera, o sea, la justicia lo ha declarado también, que nosotras estuvimos. Es inaceptable que esos señores todavía sigan diciendo esas palabras que realmente es violencia de género. Lo considero de esa forma. Siguen siendo Hemos sido tan vapuleadas. Claro. Así Vapuleadas, sí, siguen siendo tan cobardes como lo fueron en su momento. Así es. Y esto tiene que salir porque, no solamente porque es un reconocimiento a ustedes, que eso ya es muy importante, sino porque queremos tener un país digno, un Estado digno, y queremos tener un país que nos orgullezca. Entonces tiene que funcionar como se debe y debería reconocerlas como se debe a ustedes también. Y no es un problema de plata porque obviamente el Estado argentino puede pagar esas pensiones como puede pagar las Pero otras. no le vamos a quitar nada a nadie, te lo puedo asegurar, ni los negocios, ni nada. Es un Y problema además, de claro. No, pero no es quitarle. ustedes, Es obvio, Estela, que no le quitas nada a nadie. Al contrario, le estás dando orgullo a un montón de gente que las reconoce como excombatientes. O sea, el pueblo las reconoce como excombatientes. Como cualquier persona que hablo, que le digo, no, son enfermeras que estuvieron, me dicen, excombatiente de Malvinas, ¿qué? Había mujeres, te dicen. O sea, es un orgullo para nosotros saber que no solo los altos rangos son los excombatientes y los soldados que murieron. O sea, es un orgullo, y tiene que ser reconocida. Por algo estamos hablando con vos, porque corresponde que lo hagamos. Exactamente. Yo les agradezco infinitamente porque las buenas y las malas hay que contar y no perder la memoria. Ustedes tienen que ayudar a eso también. Sí. Un país sin memoria no existe. Tenemos que recuperar todo. O sea, la historia es tan importante para un país. Un país sin historia, nada, ¿qué es? Recién nacido, no. Tiene una historia impresionante. No olvidemos, hay que tener memoria. La memoria. Una historia inclusiva, porque siempre nos han contado una historia muy, muy chiquita y muy pequeña, muy conveniente para algunos. Sí. Estamos hablando de una historia inclusiva, donde todos estén nombrados y todos los detalles estén nombrados en esta historia. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿No? Gracias, muchísimas gracias, Estela. Vamos a seguir charlando seguramente. Nos debemos una charla todavía. Mira, me olvidé del premio, sí, por favor, porque el documental ha tenido ahora en el último que estuvo, tuvo una mención especial, pero estuvo en Italia, estuvo en Uruguay participando, estuvo ahora en Brasil. La verdad que, bueno, nos están conectando de Europa, de Francia, que quieren conocer nuestra historia, porque la verdad es tan real y que tiene que conocerse, y es tan importante que se sepa que las mujeres que las mujeres estuvimos en la guerra y que estuvimos haciendo nuestra labor como enfermeras. Por favor, poner en valor
también eso, la labor de la enfermería. Eso es importante. La enfermería es tan o cuán más importante que el médico. Así que eso es también para rescatar y para no perderlo allí entre los papeles que después se pierden, y después cuando nosotras ya no estemos más, empiezan a inventar y a decir, no, se acuerdan, y bueno, siempre hay un poquito de historia de que Sí, no, sí. inventada, ¿no? Pero bueno, Estado estamos vivas Y luchando. y luchando. claro, Es muy importante. estamos vivas y luchando y agradeciendo, por supuesto, a los que nos dan y nos permiten contar nuestra historia. Perfecto. Muchísimas gracias. Siempre a disposición. Muchas Muchísimas gracias. gracias a vos, Estela. Gracias a vos.